Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Ecuador, Violencia de Género e Institucionalidad por los Derechos de las Mujeres, Retos y Desafíos, ejecutado por Fundación Gama con el apoyo de Fundación Rosa Luxemburgo. El objetivo de este conversatorio es conocer la situación actual, dificultades, avances, retos y desafíos de la institucionalidad y los mecanismos existentes cuando se trata de abordar la problemática de la violencia de género. En días previos al 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, este tipo de espacios permiten hacer un alto en medio de la atención y el trabajo urgente para analizar el contexto y, sobre todo, para buscar estrategias que posibiliten avanzar con cambios sostenidos hacia la garantía de derechos para las mujeres, comenzando por el derecho básico a vivir una vida libre de violencia. Para este conversatorio contamos con la participación de Cristina Almeida, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, abogada de profesión y licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Cuenta con experiencia de 10 años en el campo del activismo social por los derechos humanos y de los grupos de atención prioritaria. Es experta en trabajo y atención a grupos vulnerables, sobre todo niñez y adolescencia, juventudes y mujeres. Elizabeth García, subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde también preside la Mesa de Género que forma parte de la Comisión de Igualdad. Tiene un PhD en Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos, donde hizo también una maestría en Relaciones Internacionales. Abogada y doctora en Jurisprudencia de la PUCE. Ha sido directora y coordinadora de varias investigaciones interdisciplinarias en asuntos de género que han sido publicadas. Patricia Calero, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha realizado consultorías para el Sistema de Naciones Unidas en relación al sistema de violencia contra las mujeres y los sistemas de protección de derechos. En la actualidad, es consultora experta en género y derechos humanos. Sean bienvenidas. Para la facilitación de este conversatorio, contaremos con la participación de Sandra López, que es coordinadora de Fundación Gama. Bienvenidas y bienvenidos, y sin más, comenzamos. Gracias, Paola. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia en este evento que, tal como se mencionaba, se desarrolla en el marco de los días de activismo por el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias a cada una de nuestras expositoras comprometidas con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres desde diferentes espacios y ámbitos, con quienes conversaremos sobre la situación del país. Nos encontramos en un contexto de crisis de seguridad, una violencia extrema cuyas expresiones no cesan de preocupar y de llamar a la búsqueda de respuestas urgentes. También un contexto de crisis política, una asamblea que cada día pierde credibilidad y con un rol de legislación muy pobre con respecto a las necesidades del país. La corrupción que continúa formando parte de las prácticas políticas, económicas, sociales. Y en medio de todo esto, y como realidad específica para las mujeres, un contexto de incremento de la violencia, que se expresa en hechos como que hasta el 3 de septiembre de lo que va del año 2022 han sido asesinadas 206 mujeres, cifra que incluye 6 transfemicidios y 115 femicidios por delincuencia organizada. Por lo menos 82 mujeres eran madres y 144 niños y niñas adolescentes han quedado en la orfandad en este año. Estos últimos datos son proporcionados por la Fundación Aldea. En el mes de octubre, el presidente de la República anunció la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, hecho que ha generado expectativa a la vez que más inquietudes con respecto al mandato que se le entregará a esta institución, que ha sido sí una aspiración y demanda del movimiento de mujeres desde hace más de 10 años. Igualmente existe preocupación por los recursos que se asignarán, de forma que la institucionalidad y el sistema integral de protección cuente con los fondos necesarios para su adecuado funcionamiento y respuesta. Justamente la tarde y noche de hoy, intentaremos profundizar sobre la situación de seguridad de las mujeres, el sistema de respuesta y atención, la institucionalidad, sus retos y desafíos. Y para ello, iniciaremos la conversación con nuestras invitadas, a quienes reiteramos el agradecimiento. Realizaremos 2 rondas de intervenciones con preguntas para cada una y contarán con 7 minutos para responder cada pregunta. A continuación recibiremos preguntas y luego tendrán una ronda más para exponer inquietudes nuevas y comentar los aportes que surjan. Al finalizar, les invitamos a dejar planteados a manera general
desafíos que surjan del foro, estrategias que aporten operativamente en el contexto actual desde cada uno de los espacios en donde ustedes actúan. Y a quienes nos acompañan, agradeciéndoles nuevamente por su presencia, les invitamos a ir colocando sus preguntas en el chat después de las rondas de exposición. Comencemos entonces. Cristina, buenas noches. Ecuador acaba de presentar su examen periódico universal ante Naciones Unidas. En su opinión, ¿cuál es la situación actual de la violencia de género y la institucionalidad en el país por los derechos de las mujeres? Bueno, muy buenas noches con todas, con todos, con todes. Para mí es muy importante siempre responder al llamado que Gama hace, porque la Fundación Gama tiene un rol imperante en la sociedad cuencana, pero también en el país. Además, compartir el panel con grandes amigas y a quienes además he admirado mucho, como Patricia Calero, que me vio desde el espacio del movimiento de niñez y adolescencia. Quiero iniciar con una reflexión enorme. Ser gobierno, ser parte del Estado, no es una tarea sencilla y que requiere humildad institucional y que requiere una preparación y un análisis profundo en qué es lo que se está haciendo mal. Yo creo que quiero iniciar por ahí. Cuando vienes del activismo, cuando vienes de los espacios de exigibilidad y te propones luchar desde la lógica gubernamental para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, me enfrentas a una lógica, a una estructura casi inquebrantable, y aún así el movimiento de mujeres ha logrado ir fraccionando eso, moviendo patrones culturales, moviendo presupuestos, exigiendo un reconocimiento permanente, porque claro, también conseguimos algo y hay que estar vigilantes del resto de la vida, para que no nos quiten. Ustedes dirán, ¿por qué comienzo por ahí? Porque no puede ser posible que por un espacio como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género no pongamos sobre la mesa que hay cosas que están mal y que hay cosas que merecen atención inmediata. En el examen, para contextualizar a las personas que no lo conocen, el Ecuador está obligado a rendir cuentas sobre los derechos humanos. Esto es supremamente amplio. Asimismo, la lucha de las mujeres a nivel internacional, colectiva, ha obligado a que estos derechos humanos vayan teniendo este enfoque de género. Entonces, comienzo por ahí, a quienes me están escuchando y viendo, porque necesito que comprendamos por qué esto es importante. Entonces, la mirada internacional se vuelca al Ecuador. Si bien no recibimos, como otros años, digamos, tantos punteos de las cosas que son una alarma, sí salen en el examen, este famoso examen que se hace de los derechos humanos, el tema de violencia a las mujeres, en su máxima expresión, que es el femicidio. Para el Consejo ha sido un reto enorme, primero fortalecer la institucionalidad del mecanismo de género del país. El Ecuador sí tiene un mecanismo de género. Yo cuando voy a los espacios voy diciendo, sí tenemos un mecanismo de género que proviene además de una memoria histórica que no podemos borrar, que fue el CONAMO, el Consejo Nacional de Mujeres, que además implica una lucha política, ¿no? Entonces esta lucha, ojo, no es de ahora. Es preocupante que en este examen vuelva a salir una vez más el tema de femicidios. Y claro, la lógica estatal tiene que enfrentar esto porque los femicidios son totalmente prevenibles. Es decir, se puede prever la prevención para que las mujeres no mueran por razones violentas a manos de sus parejas, a manos de cualquier hombre o persona que tenga una relación de poder, es totalmente, se puede prever. ¿Por qué inicio por ahí? Porque entonces el Consejo tiene que retomar su rol, y el rol del Consejo sin duda es un rol de contrapesos, de decirle al Ejecutivo algo está fallando, si no, no tendríamos las cifras escalofriantes que tenemos hoy por hoy. Entonces, no podemos dejar pasar que en este informe nos vuelven a mencionar el tema de los femicidios, pero también hacen un análisis muy interesante sobre la situación carcelaria del país. Yo ahí quiero dejar esto también para el debate. La situación carcelaria del país no es igual para hombres que para mujeres. No es igual para los adolescentes o las adolescentes infractoras. Entonces, no me puedo crear el imaginario colectivo de que todas las personas privadas de la libertad son o están vinculadas a estas bandas y todos son los malvados que nos han presentado mucho la narrativa de los medios.
Esos dos temas salen y están totalmente atravesados por el género, por la violencia a las mujeres en sus diversidades y en sus distintos grupos etarios, y por su condición. La violencia dentro de los centros de rehabilitación, sobre todo en las mujeres, pasa por la pobreza, pasa por un espacio de buscar una forma de sustentar la vida que además les toca, ¿no? Porque asumimos el tema de cuidado. Entonces, esas dos situaciones sí lo quiero poner sobre la mesa porque son alarmantes y como Estado no podemos solamente decir, ya nada, será de ver cómo hacemos. Tenemos que, y estamos en la responsabilidad, si quieren, además de legal como país, de dar una respuesta articulada con presupuesto y, por supuesto, una hoja de ruta funcional a la realidad que tenemos ahora. Muchas gracias, Cristina, por esta introducción que nos ubica, que nos informa, que nos da cuenta también de cuáles son esos temas urgentes. Y justamente en este contexto, Patricia, usted ha desarrollado recientemente un análisis sobre el sistema de prevención y erradicación de la violencia. ¿Cuáles son los nudos críticos en este tema? Gracias, Sandra. Buenas noches con todas, todos y todes. Igual que Cris, una invitación de Gama es una invitación que compromete. Entonces les quiero agradecer por este espacio y igualmente muy contenta de compartir el espacio con dos personas tan especiales como son Cristina y Eli. ¿Cuáles son los principales nudos críticos? Efectivamente, hice hace poco una consultoría sobre el tema del sistema de violencia contra las mujeres y estoy desarrollando otras sobre los temas de los sistemas de protección de derechos en el país. Y hay una cuestión que es reiterativa y que se viene presentando en muchos espacios y que viene siendo un cuestionamiento. Hay un primer elemento que es clave y es que en el país, desde una lógica, diría yo, excesivamente tecnocrática, hemos pasado a una invisibilización de los sujetos de derechos, superponiendo los enfoques como el eje de la política del Estado, como el eje de la acción del Estado. No debemos olvidar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, de derechos, no de enfoques. Eso quiere decir que los seres humanos somos y las personas somos el centro, el eje de la acción del Estado. Sin embargo, los enfoques se han convertido en el eje de todo lo que hacen, pero además, y lo grave es que no solo que se han convertido en el eje, sino que en la lógica de los enfoques es una cuestión excesiva y meramente enunciativa. Es decir, no hay una comprensión de que los enfoques son unos mecanismos que nos permiten ver cómo están fallando o en dónde está fallando el ejercicio de derechos por parte de las personas. Y entonces en las leyes, en las políticas, tenemos un capítulo que cada vez es más grande, cada vez se hace más extenso y además es difícil de leer y entender sobre los enfoques. Y entonces esos enfoques en las leyes posteriormente y en las políticas no tienen una forma de hacerse orientaciones, de convertirse en orientaciones para los implementadores de las leyes y las políticas. Así que un primer elemento, y por eso creo yo que en el EPU sale el tema del femicidio y la situación carcelaria y a las personas privadas de la libertad, les negamos los derechos así pública y abiertamente en el país, porque les hemos perdido de vista del centro de la acción al ser humano. No se pone a las personas y sus realidades y sus necesidades como el centro de la acción del Estado. De la mano con esto, otro de los nudos críticos que ha salido en estos temas y que se hace evidente en el tema del sistema de violencia contra las mujeres y los demás sistemas de protección de derechos es algo que mencionó Sandra en su introducción, ¿sí? Y es las fallas de nuestra Asamblea Nacional. La aprobación de leyes en este país es desarticulada, ¿sí? Cada ley es un sistema jurídico propio y crea un sistema estatal propio e institucional propio. Ninguno se articula entre sí. No hay una lógica y no hay una coherencia entre todos estos sistemas.
no se enmarcan en un ordenamiento jurídico único que debería estar guiado por la Constitución con todas las fallas que pueda tener la Constitución más avanzada del planeta. Y entonces se van creando leyes y cada una es un sistema diferente y son satélites. Son satélites y cada uno va por su lado y cualquier rato chocan entre sí y chocan, y quienes se afectan y se ven afectados son los sujetos de derechos, las personas a las que supuestamente estos sistemas y estas leyes pretenden servir y garantizar. Esta normativa además está pensada desde una realidad centralista, totalmente centralista, pero además desde las grandes ciudades y además desde la ciudad, no desde lo rural. Desconoce la realidad, las diferentes realidades del Ecuador, y se cree que si funciona en Quito, si funciona en Guayaquil, si funciona en Cuenca, pues sí funciona en el resto del país, y resulta que no es así, que las realidades son diferentes y que esas perspectivas en ningún momento se incorporan, jamás se piensa desde la situación y desde la ciudad más alejada del país. Se descentralizan competencias, porque además, como el gobierno central y el nivel nacional no tiene capacidades, se lavan las manos mandando a través de leyes todo a los gobiernos locales, y resulta que esta descentralización de competencias se hace sin recursos, sin análisis de capacidad de ejercicio de competencias, sin cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Pero bueno, ya está en la ley y ahora que cumplan los alcaldes, porque además todo mandamos a los municipios, y que cumplan pues los alcaldes y las alcaldesas. Y así se crean sistemas. El de niñez y adolescencia, el de mujeres, el de discapacidades, el de violencia contra las mujeres, y seguiremos creando sistemas, ¿sí?, que todos aterrizan en el nivel local y ninguno tiene efectividad. No hay respuestas efectivas para la gente, no hay respuestas efectivas para las víctimas de violencia con los sistemas locales, porque esos sistemas no tienen manera de articularse y porque se pretende que la misma institucionalidad cargue con todo sin recursos y sin directrices, porque además cada sistema tiene su rectoría. El de violencia contra las mujeres en la Secretaría de Derechos Humanos, el de niñez y adolescencia en el MIES, el de las personas con discapacidad en el CONDADIS, el de las personas adultas mayores, pues quién sabe, y así pues, ¿no? Pero todos quieren hacer que los municipios, y sobre todo los municipios y no los otros gastos, aterricen y concreten las cosas, y no importa el tema de los recursos. Como consecuencia de esto, en el nivel territorial, cada sistema es una realidad diferente en cada cantón. Y cada sistema funciona como le parece a cada cantón. Y entonces tenemos tantos sistemas, cuántos leyes les han creado y cuántos cantones existen en el país. Y esto termina en que hay tan poca claridad sobre lo que es los sistemas que su implementación termina dependiendo de la voluntad política de los señores alcaldes y de las señoras alcaldesas. Y si no le dan importancia y si no creen en el tema, pues ahí quedan por allí. Y resulta que entonces los consejos de protección de derechos, por ejemplo, son una institucionalidad que les estorba a los alcaldes, y en el mejor de los casos lo que hacen es mandar a algún delegado si es que le tienen algún interés al tema, y si no, a alguno de los concejales o concejalas castigados que no son de su línea política le mandan a presidir ese espacio para que no moleste mayormente. Los consejos de igualdad, aquí está la CRIS, esto algún rato lo discutimos hace ya varios años cuando todavía estaba en el espacio de niñez de la CRIS, los consejos nacionales para la igualdad y los consejos cantonales de protección de derechos. Sus decisiones, sus acciones no son vinculantes, no tienen en realidad un peso. La Constitución que transformó a los consejos específicos de mujeres, de niñez y adolescencia, de discapacidades en consejos de igualdad, y luego la LOCNI a los consejos de protección de derechos en consejos de protección de derechos, no les dio unas competencias relacionadas con el tema de la política pública, y así resulta que uno de sus principales temas, que son las agendas de igualdad,
están fuera del ciclo de la política, no tienen ningún peso, no tienen ninguna incidencia, carecen de obligatoriedad. Cada consejo tiene que tratar de pelear que los sectoriales les incluyan en sus políticas, que los municipios incluyan, que los consejos provinciales los incluyan, pero tienen que tratar de hacerlo. El rollo es que cuando intentan hacerlo ya están fuera de los ciclos de la política, al estar fuera de los ciclos de la política están fuera de la planificación y por lo tanto fuera de los presupuestos. Consecuentemente, son buenas intenciones. Y mi papá sabía decir que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y quienes recorren el camino del infierno son las víctimas de violencia. Quienes recorren el camino del infierno son los hijos y las hijas de esas víctimas que han quedado en orfandad. Quienes recorren son los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, quienes no tienen acceso a servicios porque no hay recursos, porque como quedaron fuera de las políticas, no hay recursos. Simplemente, y a esto se suma que tampoco hay acceso a la justicia por varias razones. Las juntas cantonales de protección de derechos están sobrecargadas, no tienen capacidad, no tienen especialidad, no tienen recursos, no tienen presupuesto, no tienen nada, y a los municipios realmente, a la mayoría, les cuesta mucho destinar recursos, porque la mayoría de municipios tienen presupuestos inferiores a $300,000 que reciben del famoso modelo equitativo, modelo de este modelo de recursos igualitario que se propone para los municipios. La administración de justicia no es justicia. En definitiva, la institucionalidad no funciona, Sandra. El sistema no funciona. Y, como decía, las víctimas son las que están expuestas. Es una problemática compleja, sin duda. Al parecer, la desarticulación es mayor a más instituciones y entidades y, por supuesto, menor cantidad de recursos si son tantas instituciones y espacios. Además, la atomización en la búsqueda de dar respuestas también podría ser otra vez una barrera, ¿no? Elizabeth, adicionalmente y en este marco, al parecer en el país, en el contexto actual, existe una confusión sobre quiénes son sujetos de derechos. ¿El Estado tiene o no derechos? En los medios de comunicación, en las redes, se discute mucho este tema. ¿Qué garantías tenemos las personas? ¿Cómo podríamos entender este tema? Por favor, háganos una breve explicación para clarificar. Muchas gracias, Sandra. Y primero que nada, gracias por la invitación. Qué maravilla tener este espacio de diálogo, donde también, como decía, las distancias se acortan, pero los temas son siempre importantes. Gracias, Patti, gracias, Cristina, por este contexto que han puesto a la temática y para contestar la pregunta de Sandra. Y decía Sandra, y hay gente confundida con esto que no entiendo por qué. Cuando trabajamos en la formación de los futuros profesionales del derecho, les enseñamos que los derechos tienen, digamos, en su esencia el concepto de dignidad humana. Y la dignidad humana, que además a su vez tiene 3 elementos, el de vivir bien, el de vivir sin humillaciones, el de vivir con autonomía, es una característica de las personas. Y en la construcción histórica que hemos hecho de reconocimiento, no de otorgamiento, sino de reconocimiento de derechos, decimos que quienes tenemos derechos somos las personas individualmente consideradas o como colectivos. Desde esa perspectiva, el rol del Estado es garantizar esos derechos, proteger, respetar, llevar adelante todas las acciones que fueran necesarias para que las personas individualmente consideradas o colectivamente hablando puedan ejercer sus derechos sin obstáculos, sin tropiezos. Pero claro, más fácil es comenzar a sembrar esta idea, perdón, voy a decir un poco ridícula, de que el Estado, ente llamado a garantizar derechos de las personas, ahora dice que tiene derechos y que se le está afectando al derecho a la honra. Bueno, lo interesante es que la Corte Constitucional del Ecuador, en una sentencia de septiembre del 2019, digamos, dejó clarísimo la respuesta correcta. El Estado no es sujeto de derechos, dice la sentencia de la Corte. Por otro lado, el Estado es el obligado a respetar derechos y, por supuesto, podría suceder
que el Estado inicie inclusive acciones de protección para garantizar el respeto de derechos. Y en estos casos y en otros, el Estado como cualquier ente, y en este caso como persona jurídica de derecho público, tendrá derecho al debido proceso. Pero eso no significa que son los derechos de los seres humanos. Estamos hablando de algo diametralmente distinto. Ahora, lo otro que me sucede mucho cuando estoy en espacios académicos es que se pregunta, vamos a poner a los ejemplos que ustedes han dado, ¿no? Si existe tanta violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, ya que estamos en estas fechas, ¿quién es el responsable para prevenir esa violencia o para investigar, sancionar? Y la respuesta fácil es el Estado. Pero entonces el Estado es todo y es nada. Porque ¿quién en el Estado? Y Patti ya lo ha planteado. Con esta gran cantidad de leyes que se sacan, cada vez confundimos más a las personas. Mira que en la temática de violencia contra las mujeres, seguramente Gama ha hecho también este análisis. Al haber desaparecido las comisarías de la mujer, que en efecto eran instancias administrativas que dependían de la función ejecutiva y que tendrían que fortalecerse los sistemas y protocolos desde la función judicial, se perdió en el imaginario de las mujeres de nuestro país a dónde acudir cuando tienen problemas. Costó a las organizaciones de mujeres en las que nosotras hemos estado vinculadas por tantas décadas establecer el logro de lo que fue la ley 108, ¿no es cierto? Ya hasta me he olvidado. 103. 103, ya me olvidé el número. Y esos, digamos, esa metodología que significaba no solamente de emitir medidas de protección, sino también de garantizar el acompañamiento y el seguimiento a esos casos. Por otro lado, y hablando de otro grupo de atención prioritaria que son los niños, niñas y adolescentes, tenemos pues nuestro maravilloso Código de la Niñez, pero que también se queda escrito en el papel cuando, como ha dicho Patti, hay que enseñar a tanta gente lo que es el trámite administrativo para obtener medidas de protección. Entonces, ¿ahora qué resulta? Tenemos una ley como la del 2018 sobre temas de violencia, donde nos dice que se podrá acudir a las juntas cantonales de protección de derechos, a la tenencia política o a la comisaría de policía más cercana. ¿Y quiénes son pues las personas capacitadas y especializadas en esos espacios para atender a las víctimas que llegan? ¿Qué clase de comentarios o de criterios se han dado? ¿Cuántas mujeres nos han reportado, por ejemplo, que el momento que ponen un pie en uno de esos espacios, tal vez no de las juntas cantonales, pero sí de las otras, hay por ahí el comedido que le dice, pero señora, ¿sí se da cuenta que si usted pone esta denuncia, su esposo se puede quedar sin trabajo? ¿Y de qué van a vivir usted y sus hijos? Y entonces, ay, sí que amables, ¿no? Les hacen reflexionar sobre, mejor no lo haga. Y entonces, yo lo que siempre digo es, cada uno de nosotros y de nosotras que vivimos en estos espacios donde vemos estas situaciones y hacemos un acompañamiento y empoderamiento para que las mujeres lleguen, por ejemplo, a presentar denuncias, nos encontramos con el obstáculo de este agente del Estado que cobrando sueldo público le convence a la víctima de que no ponga la denuncia. Y entonces todo el sistema tiene problemas. Y lo mismo nos pasa con los temas de niñez. Entonces, las mujeres saben que ahora deberían acudir a otras instancias, pero ya no saben a cuál. A veces van a la fiscalía, les atienden tarde, malo nunca. A veces buscan la unidad judicial, tal vez les atiendan, pero ya enseguida sienten que tienen que ir con un abogado o una abogada y eso significa un costo. Y los servicios gratuitos de atención que, por ejemplo, por ley tenemos todas las facultades de derecho que ofrecer, estamos desbordados. Porque la Defensoría Pública, que tendría que asumir prioritariamente ese ejercicio, tampoco tiene capacidades, recursos, personal, y lo que ha hecho es suscribir convenios con estas instituciones de educación superior para que se ofrezca el servicio. Pero además, ¿quién ofrece el servicio? Porque no pueden ser nuestros estudiantes de derecho, por ejemplo, yo que hablo desde este rol, porque no están
todavía calificados ni acreditados para hacerlo. Entonces, con suerte habrá un abogado que en esta área podrá acompañar uno que otro caso, pero no todos. Pero si planteamos esto a nivel nacional, entonces se vuelve muy difícil la exigibilidad. Entonces, quisiera dejar planteado esto, y a propósito de tu pregunta, Sandra, sin perder lo que ha sido el tema que me invitas a contestar. Decir que el Estado tiene derechos, definitivamente no. El Estado tiene obligaciones. El Estado tiene que respetar, proteger y hacer cumplir las leyes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos los seres humanos, individual o colectivamente? Derechos que podemos exigir, pero para que esa exigibilidad sea real, para que haya, por ejemplo, el seguimiento adecuado a medidas de protección, vamos a seguir hablando del ejemplo que estábamos poniendo, se tiene que entender cómo se puede trabajar, a dónde acudir. Estos sistemas articulados, con Patti Calero hemos hablado tantas veces, el único sistema que además a nivel constitucional está escrito en el 341 de la Constitución, el del Sistema Nacional Descentralizado de la Niñez, es todo y no es nada. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son las instituciones que están actuando ahí? Mira que esta semana he recibido la llamada de una colega abogada de un consulado, voy a obviar el nombre del país, que pone la denuncia de una nacional de su país que aparentemente indocumentada llega al Ecuador y que está siendo explotada tal vez laboralmente solamente o tal vez sexualmente. La adolescente está en estado de gestación. Y al poner la denuncia consiguen que por medida de protección ingrese a una entidad de atención. Bueno, pasan las semanas y cuando desde el consulado le buscan a la adolescente para saber cómo está, le dicen, es que no hemos podido hacer mucho porque ustedes no han emitido la documentación de identidad. Bueno, por supuesto lo vamos a hacer, pero queremos saber cuál es el seguimiento de las medidas. No, ya le entregamos al adulto que vino a preguntar por ella y que dijo que le va a cuidar. ¿Con autorización de quién? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tiene ese director de esa entidad de atención para entregar a un adolescente que está en triple vulnerabilidad, ¿no? Adolescente, en estado de embarazo, en una situación de movilidad humana absolutamente irregular. Y claro, a pesar de que aquella abogada además había puesto una denuncia en la fiscalía no se ha movido un pelo. Entonces resulta que ahorita ya ni siquiera el adolescente está ubicable. Les traigo este caso, que ni siquiera es un caso que yo lo estoy manejando, del cual me llamaron a consultar porque sucedió hace pocos días, donde se ve claramente cómo el Estado no cumple con sus obligaciones. Pero el Estado es un decir, otra vez, ¿quién en el Estado? Y entonces aquí he mencionado varias instituciones o personas que no saben realmente por dónde continuar. De ahí que el trabajo que tenemos por delante es bastante fuerte. No solamente tenemos que formar, y siempre yo en las aulas digo, estamos formando a los futuros jueces, a los futuros fiscales, a los futuros abogados. Pero también me aterro porque parece que estamos formando a los asesores de estos asambleístas que siguen sacando leyes de estos nuevos países que se están inventando en cada ley. Y no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Patti y lo que anteriormente Cristina dijo. Uy, del Consejo Nacional de Igualdad de Género peor, porque tú les preguntas dónde está, qué hace, a qué se dedica. La gente no, como se dice vulgarmente, no tiene idea. Y es un trabajo muy fuerte porque en realidad sentimos que la institucionalidad que se construyó por décadas, déjame terminar solamente con esta reflexión, un grupo de mujeres fuimos parte de un equipo técnico asesor del CONAMU para procurar la introducción en la Constitución del 98 de esas maravillosas normas donde se reconocían los derechos de las mujeres. Sentíamos que habíamos logrado el cielo cuando logramos sacar todo eso en nuestra Constitución. Y como bien dijo Cristina, ahora luchamos por sostenerla. Contra el Estado es que estamos luchando. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nos has planteado un panorama todavía más amplio en el análisis, efectivamente una altísima indefensión. La impunidad encuentra en este sistema tal como está el caldo de cultivo para crecer. Crece la impunidad, crece la garantía. Y tal como están las cosas, no está existiendo esta garantía para las mujeres. Estamos perdiendo definitivamente el camino, todo esto que habíamos tomado hace años, ¿no? Las mujeres no sabemos a dónde acudir, cuando acudimos no tenemos el tipo de respuesta que estamos necesitando, que estamos requiriendo, que por derechos, por los derechos, nuestro derecho humano nos corresponde, en fin.
¿Cómo hacemos para retomar el camino, Cristi? Retomando su primera intervención, que lamentablemente se vio cortada por algún fallo ahí en la señal. Quisiéramos que por favor amplíe un poco la primera parte sobre lo que usted estaba planteando y luego avancemos ya hacia el análisis de cuáles son los retos y desafíos para garantizar a las mujeres esta vida libre de violencia, que la verdad es el principal, la principal, la más digna, la única y la más básica aspiración. Y la que nos tiene aquí. Bueno, una disculpa, a veces el internet juega la mala pasada, pero les he escuchado tanto a Patricia como a Elizabeth y no puedo estar más a favor. Como una breve respuesta, un breve comentario. Cuando me decían que si quiero ser parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, dije que no. Dije que no, porque el legado y lo que implicaba para mí, que vengo de la sociedad civil, que había estudiado, que era el CONAMU, y que comprendía cómo mujeres mucho mayores a mí se habían fajado, eh, era un reto enorme. Pero después, con grandes amigas, también nos planteamos y nos decían, lo que pasa es que sí hay que fortalecer cuadros jóvenes, que les digo, en este espacio es muy difícil hacer política para las mujeres jóvenes en Ecuador, siempre está asociado a la sexualización o a tu físico, que ya sé que lo sabemos, pero siempre lo repito porque realmente es impresionante el nivel de misoginia que tienen todos los niveles del Estado, pero sobre todo cuando estás en un espacio de toma de decisiones. Aceptando este enorme reto, conversando con las feministas, digamos, de mi generación, el problema es que, claro, hay un desencanto del Estado enorme y tienen razón, tenemos razón, pero también está la disyuntiva de que si no te peleas los espacios del Estado es todavía más difícil. Eso lo pongo en la mesa por la lógica del conversatorio y para transparentar también porque sí se puede hacer una política que transforma la lógica de no revelar nada, de decir el guión exacto, de mantenerte en una imagen constructiva del político, ¿no? He sido yo un poco, yo creo que irreverente con eso porque hay que jugarse y hay que jugarse en rebeldía. Las mujeres nos hemos jugado en rebeldía desde la época desde siempre, creo yo. Entonces, inicio por ahí con la humildad absoluta de decir sí, o sea, sí se pierde especificidad, con toda razón, ahí mencionando Bachi y Elizabeth, se pierde la especificidad porque no hay el presupuesto. Y eso hay que transparentarlo. Y también porque se cree que lo social se queda en lo social. Entonces, lo de género, demos del Consejo de Género, que también será eso, pero demos del Consejo de Género. Mientras que cuando hablas de vías de producción, de la banca, cuando hablas de los temas, digamos, no sociales, entonces ahí no entramos. Y claro, imagínense, hablaba con la ministra del tema eléctrico y me decía, Cristina, es que es impresionante, están furiosos, ojalá que no se enoje, si están furiosos porque dicen que la electricidad es un tema de varones. Y yo creo que esto es una lógica que es cíclica. Entonces vamos viendo esto en los distintos niveles. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque claro, hay que transparentar lo que está pasando. Hay que tener la humildad y la sabiduría suficiente para escuchar las quejas, pues. No podemos pensar que los y las servidoras públicas estamos en lo correcto siempre, o que tenemos la razón, o que somos los que venimos a negociar para no tener más trabajo. Entonces también sí les pongo como un debate desde el Estado. ¿Qué Estado quieres? ¿Qué Estado estamos construyendo? ¿Cuál es el imaginario de este Estado? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Yo también soy abogada y qué bueno escucharles porque, claro, a mí me formaron para litigar y a mí me decían, mientras más plata le puedas sacar al Estado, mejor. Mientras más acciones de protección logres poner, mejor. Entonces, la imagen del Estado es una cosa inservible, lleno de gente, además mala, porque por excelencia creemos, por supuesto que no es así, que la gente que está ahí es mala, y que la poca gente preparada, claro, le toca 2 o 3 o 4 veces más trabajo. Una de las acciones que estoy fielmente convencida es que para erradicar la violencia de género tenemos que tener un Estado que dé una respuesta integral. Caso contrario, colegas, no importa cuántas leyes, no importa incluso cuánto presupuesto tengamos, si no tienes un Estado que está con bases sólidas en sus ministerios, estoy hablando del Estado central, es muy difícil la garantía integral de los derechos. El segundo punto que quiero poner sobre la mesa es superar el discurso de la competencia.
Ustedes no tienen idea, yo vuelvo a oír la palabra competencia y me lanzo de algún lado. Es que no es mi competencia. Es que yo no puedo, porque no es mi competencia. Compañera, lo que pasa es que ya no es mi competencia. Entonces, esto de la competencia es este imaginario en decir la culpa es de la vaca. ¿Cómo vamos a pensar que el área social piensa desde la competencia? O sea, yo no logro aterrizar esa idea todavía. Entonces tú le dices, en el caso que Elizabeth ponía, a la adolescente vulnerada, verá, yo le atiendo esto porque esto es mi competencia, ya, pero el tema de salud, vaya nomás a salud porque eso ya no es mi ¿Cómo vamos a pensar que las personas se dividen por competencia estatal? Entonces, claro, tal vez mi participación en este espacio sí es desde el Estado, pero sí lo pongo en la mesa porque la prevención y erradicación parte por exigir un Estado integral, exigir un Estado con presupuesto y exigir un Estado con funcionarios preparados, con autoridades preparadas. Entonces, de ahí tienes otro rol. Tienes una función legislativa que hace leyes a la medida, que además para las abogadas esto es una cosa terrible, porque haces leyes a la medida de tu pelea política. Entonces, si a mí me cae bien la que está en el ministerio, no le voy a molestar, pero si a mí ya me cae un poco mal, entonces yo ahí sí voy a decir juicio político. Yo no estoy en contra de la fiscalización, creo que es necesario, pero se está perdiendo el enfoque profundo de la fiscalización en la garantía de los derechos. Ahora se fiscaliza a la persona, eso es gravísimo, porque la fiscalización no puede ser a Cristina, a Pedro, a María. Claro, tendremos que responder como funcionarios o como autoridades, pero la fiscalización es a la política pública, la gestión, cuánta plata se dio, se gastó, no se gastó, usted dio respuesta, no dio respuesta, pero ahora la fiscalización, y con el dolor del alma lo digo, se ha vuelto un ejercicio de persecución política. Lo pongo en la mesa porque, claro, y cuando quieres proponer que esa persecución política no sea eso, sino más bien se abra a los movimientos y organizaciones que están exigiendo garantías legales o que la legislación responda a sus necesidades, no hay cómo. Entonces, claro, ahí te preguntas y dices, pero entonces, ¿cómo construyo yo la ley sin los sujetos de derecho o las sujetas? Quiero solamente ponerles esta anécdota. Hay un legislador, ojalá que, bueno, no sé si me escuchará, pero me decía, no se preocupe, no necesitamos los datos del Consejo, vamos a construir la ley con los datos de México. ¿Cómo? México es un referente. Es gravísimo pensarte que una ley es solamente palabras en un papel. Las leyes modifican la conducta humana a ese nivel, o son coercitivas, o son distributivas, o son redistributivas. Pero si estás usando datos de otro país, yo quiero mucho a México, no es por México, pero si estás usando datos de otro país, ¿cómo esperas que esa ley responda a las necesidades de esa población en específico? Entonces, claro, ahí habría que analizar, porque la prevención y erradicación de la violencia, colegas, yo me la he pensado desde las calles, me la he pensado desde la exigibilidad, me la he pensado desde romper el sistema, me la he pensado desde la funcionaria pública que hoy está presente a ustedes, pero realmente si no hay una base estructural que dé una respuesta, es muy, muy difícil avanzar. Si no tengo funcionarios o funcionarias que sepan y que estén en una lógica de garantizar derechos a las personas y no de cumplir con tus competencias, realmente el debate no vamos a lograr superar. Quiero solamente, porque no quiero dejar este elemento fuera y lo pongo en consideración, ustedes sabrán desarrollarle más, también la prevención de violencia y para bajar las tasas altísimas de femicidio y feminicidio que tenemos, pasan por la tierra, pasan por la capacidad de generar propiedad. Las mujeres no tienes acceso a tierra, pero tampoco te preguntan en qué barrio quieres vivir, en qué ciudad quieres vivir, y en qué provincia quieres vivir, y en qué estado quieres vivir. Esa discusión no se da. Entonces, cuando te encuentras con una ciudad hostil, con una provincia hostil, con un barrio hostil, claro, es muy difícil realmente sentar y asentar esta garantía de derechos, pensando en la persona, no en las competencias, por favor. Entonces, el presupuesto que existe, porque existen presupuestos, es tan complicado de entender. O sea, ustedes abren esta cosa en el Ministerio de Finanzas que se llama ordenador de gasto o en otros lugares lo conocen como clasificador de gasto y está en chino. Y ahí le piden a las mujeres, ahí le piden a las personas que trabajan por el tema de discapacidades, ahí le piden a las personas que trabajan por el tema de ambiente, que entiendan que se han invertido. Es una sábana enorme que yo
me atrevería a decir que solamente un economista o una economista muy bien entendida en lo público va a comprender. Pero esa es una forma en la que el Estado comienza a frenar la participación ciudadana. No hay forma de trabajar, y yo les he traído otros elementos, además de la inversión presupuestal, además de fortalecer la ley, además de fortalecer el sistema, les he traído otros elementos que también son parte de, y que muchas veces están eliminando porque están diciendo que no son importantes. La tierra, el ordenamiento territorial, el Estado que queremos, un Estado que está en una construcción dinámica y permanente y que nunca nos preguntan a las mujeres qué Estado tenemos. Peor si hablamos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, peor las adultas mayores, que ellas ya que también van a aportar, porque eso es lo que te dice la persona que construye la política pública. Y por último, también vale la pena analizar el elemento que yo creo que es fundamental en este tema, y es comenzar a fortalecer la participación ciudadana. Yo quisiera poner en la mesa que la participación ciudadana, sea institucionalizada o no sea institucionalizada, atravesó 10 años de deslegitimización. Es decir, ahora el tejido social, y esto ya lo advertían, yo no sé si en los mismos talleres que tenía con la Pachi, pero ya se advertía que cuando rompes el tejido social, la violencia extrema ingresa más fácil. Cuando rompes el tejido participativo, no hay forma de responder comunitariamente y vuelves a responder a un sistema económico que te pide que seas lo más individualista posible para que logres la competencia tan anhelada. La participación, si ustedes quieren, no institucional, comunitaria, por ejemplo, la participación, en cambio, te aglutina y te obliga a tener una lógica o una suerte de empatía. Hoy vivimos 10 años ahora sí estamos viendo lo que pasó en 10 años, que si no pertenecías a un espacio o a una ideología o un color, no eras bienvenido o bienvenido. Lamentablemente, y quiero cerrar con esto esta pregunta, claro, la violencia de género está y es permanente y va a seguir en los espacios porque no tenemos una forma comunitaria, barrial, cantonal, provincial y estatal de responder. Entonces, cuando nos reunimos, porque se está haciendo una ordenanza provincial en la SUAY que respondía al interés de los niños, niñas y adolescentes, que además le tomó a la Corte 10 años resolver, en darnos presupuesto, bueno, en darles presupuesto a los niños, niñas y adolescentes, 10 años le tomó. Cuando se hicieron los grupos focales para preguntarles cuáles eran los problemas, 2 de los adolescentes de estos grupos llevaron un casquillo de bala. Y yo lo digo y me han dicho, no cuentes esta historia. ¿Cómo no contamos esta historia? Esto es lo que está pasando. Y la respuesta fue que no creen en nada de lo que estemos haciendo porque ellos ya tienen una ruta marcada y un proyecto de vida que está alineado al sicariato. Como les estoy diciendo, colegio, tal cual. No lo digo para jugarnos una lógica moral de, oh, no, el sicariato. Lo digo porque eso también es violencia. ¿Qué masculinidades estoy trabajando? Entonces, claro, esa desarticulación del tejido social es supremamente peligrosa. Y eso todo tiene que ver con violencia de género. Absolutamente todos estos elementos que he puesto sobre la mesa y que no son tan comunes o no son tan básicos o no están siempre, digamos, en el debate porque te dicen que la violencia de género es identificar las rutas, los protocolos de atención. Claro, ya eso lo estamos trabajando, el movimiento de mujeres lo ha trabajado históricamente, pero ¿y el resto? Entonces, yo sí quería y abrir un poco más el debate hacia estas situaciones. Muchas gracias, Cristi. Nos ha planteado temas sobre la respuesta del funcionariado, sobre el acceso de datos, el facilitar claridad en el acceso de datos, ¿no? En lo que se refiere a la información del Estado y de la inversión, pero también el tejido social, el tema de la participación ciudadana y cómo fortalecer estas redes de respuesta comunitaria frente a esa debilidad, digamos, por parte también del Estado en la garantía de derechos. Patricia, como activista y desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿qué se plantea? ¿Cuáles son esos retos y desafíos frente al sistema de prevención y atención de violencia contra las mujeres? Hay roles, hay responsabilidades, hay papeles que cumplir allí y cada quien tiene que cumplir ese papel de la mejor manera posible. Si no seguimos dándonos vueltas en el círculo de
responsabilizar al otro, ¿no? Responsabilizar a la institución, responsabilizar afuera. Y cómo hacemos para que cada actor, cada actoría social en este gran tejido haga lo que le toca hacer. Es un reto difícil, sí, vamos a ver qué nos plantea Patricia. Gracias. Yo voy a tomar uno de los últimos temas que planteó la Cris, ¿sí? Y es este tema de la participación. Yo creo efectivamente que es necesario recuperar la participación ciudadana y creo que es necesario y absolutamente, qué sé yo, no sé ni cómo calificarle, pero es indispensable que la ciudadanía volvamos a participar de manera autónoma e independiente. Desde hace 10, 12 años atrás, lo que se hizo es crear unas normas que la ciudadanía tiene que pedir permiso para participar. La ciudadanía, las organizaciones sociales tenemos que pedir por favorcito que nos den una sillita vacía para contarles cuáles son nuestros problemas, o que nos inviten al presupuesto participativo y allí les digamos que es que esto queremos, y bueno, finalmente deciden si sí o si no, pero ahí nos dan chance para contarles, o en un consejo de esos de planificación para que les contemos y digamos, a ver si sí, esto queremos. O en los consejos consultivos, que son meramente consultivos y por lo tanto no tienen ninguna incidencia, pero todo es invitado desde el Estado, por lo tanto no es participación. Creo que necesitamos empoderar a la ciudadanía, creo que necesitamos empoderar sobre todo a las organizaciones de base, a las organizaciones comunitarias. Creo que necesitamos deconstruir la participación y aprender también nuevas formas de participación que los jóvenes, las jóvenes, los chicos, las chicas, adolescentes han construido. Creo que desde el mundo ya, desde nuestras generaciones tenemos que aprender y reaprender la participación porque estos 10, 12 años es toda una década que nos cambió esos procesos, que nos limitó, que nos transformó y que nos atemorizó también. Y entonces, ese es un trabajo sustancial, trabajar el tema de participación, de actoría social, no desde lo que nos ordenan o desde lo que nos convocan, sino desde lo que la sociedad civil, los actores sociales exigimos. Y eso va a ser frente a los temas de violencia, y eso va a ser frente a los temas en general de derechos humanos. ¿Cómo retomamos el tema de los derechos humanos y cómo retomamos la comprensión de los derechos humanos? También haciendo una autocrítica, porque fue muy fácil que de un plumazo y a partir de una constitución vengan una centena de leyes, ¿sí? Y se bajen todo lo que la Eli decía, ¿sí? Un grupo de gente o grupos de mujeres, de personas, de defensoras y defensores de derechos humanos construyeron durante décadas y en 5 años se bajaron y nos quedamos en la nada y retrocedimos. Habrá mucha gente que se moleste con lo que yo voy a decir, pero la Constitución del 2008 no es la más avanzada del planeta. Es una de las constituciones que más fácilmente ha permitido golpear y patear los derechos humanos, a pesar de que en la parte declarativa reconoce más de 100 derechos. 3 veces lo que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, necesitamos repensarnos de eso. ¿Qué desde el Estado? ¿Cuál es el desafío que tiene el Estado? Respetar los derechos humanos, es decir, la limitación para el propio Estado, no los vulnere, y eso implica no los regrese, no regresividad, no regrese presupuestos, no disminuya, no elimine derechos, no disimule que elimina, que aplica y que respeta derechos, no atente, no impida, no limite el ejercicio de los derechos. Proteger los derechos humanos. Y eso implica, aseguren por favor la institucionalidad y las normas que en realidad respeten los derechos humanos. Y esto incluye a las personas privadas de la libertad. ¿Quién dijo que dejaron de ser humanos? Pero además aquí toca entrar a ver un tema que ya planteaba la Cris, ¿sí? Por favor, ¿cómo es posible que los adolescentes y las adolescentes
sean el centro al que están atacando las organizaciones de crimen organizado, los grupos criminales, y los toman para el sicariato. Y eso tiene que ver con las condiciones económicas y sociales que vivimos, con la exclusión, con la discriminación, con la pobreza, con la violencia en sí misma que se vive desde la exclusión y la pobreza. Si no se trabajan políticas sociales, estos niveles de violencia van a seguir creciendo y por supuesto siempre van a ser las mujeres las más afectadas y las niñas, los niños y los adolescentes. Y respeten, hagan efectivos los derechos humanos, servicios sociales básicos y fundamentales, salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, lo básico. Agua potable, saneamiento, lo básico, transporte, lo básico. Eso previene. Las campañas publicitarias son buenas, pero les dan plata a las empresas de publicidad. Creo que las propuestas tan claras de Patricia hicieron que salte el Internet en todo el mundo, porque son tan claras, tan enfáticas y nos presentan el camino ahí y son duras también. Y hay cosas que tenemos que reconocer y hay cosas que tenemos que retomar para poder avanzar, porque si nos cegamos a ver lo que está pasando y si nos cegamos a ver también lo que ha pasado en la historia, vamos a cometer más errores. Entonces yo creo que en esta búsqueda de estrategias nuevas nos has planteado cosas totalmente valiosas. Vamos con Elizabeth para esta última ronda desde la academia ahora. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son los retos que tiene el Estado con la creación del Ministerio de la Mujer ahora? ¿Qué ventajas, desventajas se visualiza desde la perspectiva suya, Elizabeth? ¿Cuáles son los roles de los diferentes actores en el país? Ya, gracias. Bueno, mucho que decir, ¿no? Primero porque en la academia o en las instituciones de educación superior se están formando profesionales de muchas disciplinas, desde las carreras tradicionales hasta las más innovadoras, no se diga toda la juventud que está entrando además a carreras tecnológicas, enfocados en productividad, en ganar dinero, etc. Pero, ¿qué estamos enseñando a estas personas respecto de su responsabilidad ciudadana? Han habido grandes esfuerzos y realmente pocos frutos para introducir obligatoriamente, así como se introduce el idioma extranjero o las TICs, para introducir en todas las carreras en educación superior lo que es información sobre ciudadanía, sobre derechos, sobre responsabilidades del Estado, que no es exclusivamente un tema que deberían estudiar los profesionales del derecho. Porque si el médico no sabe cómo tiene que trabajar, si el que diseña una ciudad que debería ser segura no la sabe diseñar, entonces nadie está haciendo lo correcto. En la academia se hace investigación y no deberían ser aislados los esfuerzos de investigación para alimentar la información que necesita, por ejemplo, la CENIG, o la información que necesitan todas las instancias estatales para generar política pública. Porque la política pública no se genera desde, la idea iluminada de un ser que tiene poder. Tendría que estar fundamentada en datos, y los datos duros salen de investigaciones que la academia las debería estar gestando. Entonces, ¿qué pasa además con la crisis educativa que tenemos? Es enorme y todas las universidades están ahora luchando por sobrevivir. Y lo primero que se reduce son presupuestos de investigación. Entonces, difícil trabajo. El tercer punto de trabajo en la academia es el área de vinculación. Que quienes somos docentes o que todo el estudiantado debería estar haciendo horas de vinculación con la comunidad. ¿Pero qué clase de horas? Pues, ¿qué clase de gestión se trabaja? Y no es desde el asistencialismo, porque deberemos superar ya ese antiguo paradigma de que, es que yo como sí sé, vengo y le enseño lo que usted no sabe. Y además le doy haciendo esto y le regalo esto que usted necesita. ¿Dónde está realmente ese compromiso que debería existir desde la academia
para construir con la ciudadanía todo lo que requiere. Y otra vez ahí se debe trabajar participativamente. Pero no, al contrario, muchas de las universidades inclusive no son sino el reflejo de una sociedad ecuatoriana donde también se reproduce la violencia, donde también se reproducen una serie de vulneraciones de derechos, y hay que guardar silencio porque tengo que mantener mi trabajo, o porque mejor no digas nada si es que quieres graduarte, ya acepta nomás lo que te están diciendo para que pases y te gradúes. No. Entonces lo único que estamos haciendo es perpetuando un sistema que ya de por sí no da más. Y entonces, claro, yo hace un rato me refería a los criterios con los que se asesora a estas autoridades que, claro, tienen un plan político, ok, las de este gobierno, la del anterior, todo el mundo tiene un plan político, pero alguien tiene que hacerle ver que no solamente es un tema de compromisos internacionales, sino que no estamos mejorando y tampoco es que nos estamos quedando en lo que estábamos, estamos retrocediendo. Y este retroceso nos cuesta y nos cuesta mucho porque no va a ser posible recuperar la gestión. Entonces, bueno, voy a poner entonces ahora el membrete de la Ministerio de la Mujer. Membrete, perdóname, es una categoría más en una oficina donde no sé qué va a pasar. Mira que las mujeres hemos sido la excepción para que nos inviten, así como a que nos hagan el favor de darnos un lugar en ciertos espacios. Pero ¿cuántas veces nos llaman para la toma de las decisiones? Como decía Cristina ya. Entonces resulta que no son solamente las decisiones sobre los temas donde las mujeres, desde la idea de algunos, deberíamos estar, sino en todo lo que es la vida ciudadana, la vida social, lo productivo, lo no productivo, etcétera. Mi preocupación con una propuesta como esa es que nos van a contentar con una silla en el salón amarillo, donde se reúnan todos los otros ministros y ministras. Ahí está. ¿Y qué es eso? ¿Es eso suficiente? O sea, ¿eso es fortalecer la institución? O sea, sí, tal vez es mejor que nada, pero la pregunta es ¿qué se va a hacer? Y yo comprendo cuando Cristina nos está diciendo, nadie entiende cómo se trabajaron los presupuestos porque no son presupuestos sensibles al género. Porque además no se comprende la problemática. Seguimos viendo como a la vuelta de 2 o 3 declaraciones de cualquier autoridad de gobierno central o de gobierno local, desde la alcaldesa inclusive que dice, vamos a juzgar a los adolescentes como que fueran adultos, hasta cualquier otra autoridad de gobierno central que dice, no, ya les vamos a contentar con esta casita, perdonen si saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces es como, con esto es suficiente. Quiere decir que los desafíos, digamos, las propuestas que tú me dices, Sandra, que podríamos armar desde la academia es hacer además una especie de frente unificado donde se pueda trabajar en lo que nos corresponde, pero también acompañar los procesos y no solamente los procesos que se dan a nivel del Estado, sino también los procesos que se dan como sociedad civil. Cuando Patti decía, no están las organizaciones de la sociedad civil logrando incidir en políticas públicas, es porque no solamente que nos crearon una serie de leyes donde nos frustraron los procesos, sino que además nos quieren hacer creer que aquel consejo ya es suficiente para decir que participamos. Entonces, mucho por trabajar, Sandra. Eso es lo que yo podría por el momento aportar. Muchas gracias, Elizabeth. Quizás antes de pasar al tema de las preguntas, nos quedó únicamente el tema sobre la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Tal vez Cristina nos quiere hacer una muy breve alusión al tema, los retos y desafíos con esta nueva instancia que se ha planteado. Claro que sí, Sandrita. O sea, yo quisiera hacer un rápido recuento de por qué se pone sobre la mesa esto y cuál ha sido el rol del Consejo Nacional para la Igualdad de Género como mecanismo de género del país en la asesoría técnica que se ha pedido.
La Secretaría de Derechos Humanos es un híbrido entre lo que quedó del Ministerio de Justicia y una institucionalidad que responde a la ley orgánica de erradicación de la violencia. Esto en el idioma gubernamental, como está construido, no te permite tener un presupuesto realmente extenso ni brindar los servicios propios que la ley te está obligando. Entonces, la ley te dice, ten secretaría y ejecuta como si fueras ministerio. Entonces, el Ministerio de Finanzas te dice, no, pues tú no eres ministerio, te quita y te dice, tú solo eres secretaría, ten. Estos vaivenes, digamos, al final del día, aunque yo los hago muy gráficos, pido una disculpa, es un tema técnico, pero los hago muy gráficos para comprender cuál es el debate. Esto resulta en que la Secretaría tiene 8 direcciones zonales. En cada dirección zonal tenemos ahorita 45 servicios de protección integral. Estos servicios de protección integral son un abogado o abogada, una trabajadora social, una psicóloga o un psicólogo. ¿Por qué digo esto? Porque son estas 3 personas las que tienen que atender por provincia los casos de vulneración de derechos de mujeres. Esa es la realidad. Humanamente, así seas el mejor o la mejor abogada, si te llegan más de 10 casos, sobre todo en violencia o en temas penales, no lo vas a poder resolver. Ustedes me dirán, claro, pero por eso se pensó en 22 instituciones y un sistema articulado que dan una respuesta integral. Yo les tengo que responder, sí, pero la respuesta integral y la rectoría sigue siendo de la Secretaría. ¿Cómo enfrentas un problema de esa magnitud con una institución de este porte? No es real. Yo estoy de acuerdo y retomo las palabras de Elizabeth y quiero contarles, porque esa ha sido la misión, en ese sentido se limpia un poco y se ve qué está pasando en América Latina y el Caribe, en Iberoamérica también. Entonces, claro, la respuesta además es un mensaje político, tener un ministerio de las mujeres, porque estás dando presupuesto para, en el caso del Ecuador, la mitad de la población más uno. Pero ese presupuesto tiene que transparentarse no solamente o que transformarse en los servicios integrales, adecuados, dignos, pero también tiene que ser con un objeto de prevención, pues. No podemos seguir contando muertas. Entonces, los servicios de protección integral lo que buscan es prevenir, es ser esta primera línea técnica de contención que además te direcciona al sistema judicial, te direcciona a Fiscalía, te direcciona a la Junta Cantonal. Pensemos en una mujer que acaba de ser violentada patrimonialmente, que no tiene idea a dónde acudir. Entonces, claro, lo que busca la Secretaría es decir, a ver señora, o a ver amiga, o a ver compañera. Esto ocurrió, no te estamos preguntando si está bien o mal, te estamos brindando servicios gratuitos, ¿sí? Que dignifiquen o que de alguna manera permitan restituir, voy a usar la palabra restituir, podemos debatir, restituir ese derecho o ese espacio vulnerado. ¿Cómo hace eso un psicólogo que tiene 25 casos y encima tiene que dar seguimiento? Y encima de todo, si entran alertas, es decir, si entra un caso que DINAPEN trae, te toca atender. Tú no puedes decir, no, ¿cómo no voy a atender? Esa es la realidad de la Secretaría. Y esto no lo hago con una lógica de conmovernos, decir, no, pobre Secretaría. No, pues, entonces ahí hay que pelearse el espacio, hay que pelearse políticamente y decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Para seguridad hay plata. Para salud, digamos que hay plata. Falta todavía. Para el MIES, digamos que hay plata. Y para la Secretaría tengo que enfrentar con 45 puntos en todo el país. Es inhumano, no es real. Además, que también la Secretaría tiene la competencia de atender a los familiares de las personas privadas de libertad. La palabra es atender. ¿Cómo yo atiendo? Entonces todavía no se ha llenado, no se conceptualizan estas competencias híbridas que quedan de un Ministerio de Justicia medio extraño, que además y que además te dicen como alguien tiene que asumir esto, tenga. Entonces, esta lógica de ayudar, porque además la palabra que se ha usado muchas veces, porque no puedes responder integralmente, entonces ayudas a las familias de las personas privadas de la libertad, no logras dar una atención, ayudas. Entonces no puede el Estado llegar y decir, oigan, yo ayudo a las personas, yo tengo que tener una política pública integral que dé una respuesta permanente, sostenida y con un presupuesto que medianamente logre abastecer lo que se necesita. Esa es la institucionalidad que se tiene hoy para
cumplir con lo que la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia manda, pero además para darle respuesta a la mayoría de la población. Además, está ahí la población LGBTIQ+. Entonces, claro, no está la Secretaría institucionalmente, no está lista para una respuesta como la que le están pidiendo. Claro, eso no es culpa de las mujeres o de las personas diversas, eso es culpa de un Estado miope que no ha logrado entender que si no fortaleces las instituciones que dan servicios y que garantizan derechos, vas a tener una escala de violencia todavía mayor. Así creció o así se propuso el Ministerio de la Mujer. Esa fue la lógica y ahí sí debo decirles que el Consejo ha tenido un rol, yo creo que muy importante, porque el Consejo dice ratito, si van a construir un ministerio, el mecanismo de género es el asesor, si no nada. Porque claro, no nos sirve de mucho que el ministerio no responda a los intereses de las agendas de mujeres. Entonces, claro, ahí la propuesta y el compromiso ha sido dar una respuesta presupuestal, dar una respuesta institucional y comenzar un proceso de transición. Es verdad, ningún ministerio en el Ecuador puede crearse en menos de 6 meses, es cierto, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces nos han quitado mucho y nos han quitado y nos ponen siempre la idea de que no se va a poder. Técnicamente no es viable. Legalmente, no, legalmente es imposible. Todo es posible. Todas estas construcciones son construcciones humanas y nada está prohibido, entonces sí se puede ir creando. Esta propuesta no es del gobierno, es una propuesta de la sociedad civil y hay que tener mucho cuidado y mucho ojo porque esta ha sido colectivos de mujeres, de El Guayas, de Pichincha, de Azuay, de Morona, de Cañar, de Manabí, de Esmeraldas, que han llegado a decir, queremos una institución que nos represente. Queremos una institución a la cual exigirle las cosas y que ya no me manden para acá, para allá, para acá. Queremos a alguien que sea el rector real del sistema de protección y queremos a alguien que pueda tomarle la lección a los ministerios que son parte del sistema. MIES que está haciendo salud, que está haciendo educación, que está haciendo... Ese es el rol, si ustedes, que yo sé que conocen, pero para quienes no, si ustedes leen la ley, el rol de la rectoría es amplísimo, pues es el jefe, bueno, cambiamos la estructura, pero es la mamá de todo el sistema, es el que te pone los deberes en la mesa y el que también te castiga. Ahora, si no tenemos un rol como ese, es muy difícil porque no se toma como prioridad. Esa ha sido, y les cuento, y tan transparente, porque esa ha sido la propuesta, y es una propuesta de las mujeres, de partidos políticos distintos, de ideologías distintas, algunas feministas, otras no feministas, de personas diversas, de lesbianas, de mujeres trans, de personas no binarias, han estado en este proceso, de niñas, de adolescentes, de adultas mayores. Entonces, claro, no a todos gusta, debo decirles que también desde la sociedad civil se han presentado grandes propuestas para frenar esto, mencionando que ¿por qué no hay el Ministerio del Hombre? Ese es el argumento más común que se repite una y otra vez. O mencionando que ¿para qué vas a crear un ministerio si igual no se va a resolver nada? Yo no me atrevería a decir eso porque si no tuviéramos Ministerio de Educación, ¿a quién le exigimos la educación? Si no tuviéramos Ministerio de Salud, ¿a quién le exigimos las políticas integrales de salud? Claro, entonces el Ecuador se compromete además en Buenos Aires en una cumbre súper importante donde América Latina y el Caribe está mirando, o sea, colegas, los gobiernos de una ideología de centro-derecha y los de izquierda o centro-izquierda, en una sola voz, unidos, diciendo que no podemos entrar a esta nueva etapa de desarrollo sin tener una representación permanente de mujeres. Entonces, no es que es un capricho de 5 personas o que llegamos con esta idea innovadora porque no es de autoría de nadie. Esto viene del movimiento de mujeres, esto es una exigencia desde el CONAMU y nos ha tocado con los errores del proceso propios, pero nos ha tocado enfrentar esto y darle un discurso político a esto y pelearnos de esto, porque esto no ha sido sencillo. Entonces, desde ahí nace esta propuesta del Ministerio de las Mujeres. Muchas gracias, Cristina. Mientras les invitamos a que vayan colocando sus preguntas en el chat, como para ir ya haciendo una etapa final de cierre. Patricia, desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿cuál es la visión del Ministerio de la Mujer? ¿Va a responder la estructura que plantea Cristina a las exigencias que nos muestra la coyuntura?
¿Cómo se ve esto? Les invitamos, por favor, a que mientras Patricia hace su intervención, vayan colocando sus preguntas en el chat y después daríamos paso ya a la última intervención para responder preguntas e ir cerrando. Patricia. Yo creo que siempre es importante contar con una institucionalidad específica. Sin embargo, retomando lo de los nudos críticos, ¿sí? Si esa institucionalidad, ¿sí?, no se enmarca, ¿sí?, en un sistema de prevención y protección y erradicación de la violencia contra la mujer, que esté articulado a los otros sistemas y esté articulado en el marco de un sistema de inclusión y equidad social, va a ser otra institución burocrática más, ¿sí? Porque sí, tenemos un Ministerio de Educación al cual exigirle la educación, Cris. Sin embargo, tenemos niños fuera de la educación. Y además, dentro del sistema educativo tenemos violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Porque sí tenemos un Ministerio de Salud al cual exigirle políticas integrales de salud. Pero resulta que la gente se muere porque no tiene acceso a salud, no tiene acceso a medicinas. Entonces, esto es como tener, como sabían decir vulgarmente, como dice la Eli, ¿sí?, tener abuelita pero muerta. O sea, tengo la ley, pero no le protege a nadie. Tengo la institución, pero no le funciona a nadie. Tengo los presupuestos, que por cierto deben tener, porque nadie los ve y todo el mundo se queja de falta de presupuestos, ¿sí? Todo el mundo, todas las instituciones, en todos los niveles, ¿sí?, se quejan de falta de presupuestos. Entonces debe haber, pero no le llegan a nadie, no le llegan a los que tienen que llegarle. Y mi temor, mi preocupación, ¿sí?, y lo voy a plantear así súper francamente, Cris, con el cariño que te tengo, ¿sí?, es que pase con ese ministerio lo que ya pasa con otros. Perdónenme, ¿para qué quiero 2 viceministros en un ministerio? O sea, los ministerios tienen 2 y 3 viceministerios, ¿para qué? Tienen 10,000 direcciones nacionales y los servicios con 3 personas, como la Secretaría de Derechos Humanos. Creo que es necesario invertir la pirámide de la gestión central del Estado. En lugar de que sea la base, la cabeza, o sea, un montón de gente haciendo burocracia, que ese montón de gente pase a hacer atención. Mi temor, que sea burocracia. Ojalá que no, pero además, para que el ministerio funcione se requiere una profunda reforma legal en el país que lleve a la articulación de la institucionalidad, y podríamos realmente votar todas las leyes abajo y construir participativamente una ley del sistema de inclusión y equidad social que articule las leyes de los sistemas, y con el resto eliminemos y le facilitamos la vida hasta a las abogadas y los abogados. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todas, cada una de sus participaciones, todos los temas que nos han puesto sobre el debate, sobre el tapete, cada uno más importante que otro, estrategias imprescindibles desde la sociedad civil, desde la academia, desde el Estado, este rol de acompañamiento, ¿no?, desde la academia, y es una palabra que en realidad se debería retomar en todos los niveles, porque se habla mucho de la intervención, o de esto de que, lo que pasa en el territorio, como si el territorio fuera un lugar en Marte, y como si no fuera el territorio parte del Estado, ¿no? O esto de vamos a intervenir los procesos, y como si les estuviéramos haciendo una cirugía igual, y no tenemos esa capacidad para cambiar las cosas, sino acompañándoles, y acompañar significa conocerles, significa vivir cotidianamente lo que sucede y buscar esas respuestas conjuntas, ¿no? Entonces yo creo que nos dejan planteados temas totalmente imprescindibles, totalmente interesantes, y una de las preguntas que nos hacen, y entiendo que es frente a la cuestión sobre la Constitución, si se trata de cambiar el sistema de atención, si se trata de adecuar leyes, hay que cambiar la Constitución. No sé, quizás Elizabeth nos puede ayudar en este tema. ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Sí, sino que la Constitución, para cambiarla hay que hacer un proceso bien largo donde se plantee un nuevo modelo de Estado también, pues, y de paso
con los años que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido del 2008 acá, de una vez habría que hacer una evaluación de lo que ha funcionado, porque lo que ya funciona bien para que se cambie, y de lo que no ha funcionado y que merece ajustes, mejoras, qué sé yo. Pero para eso hay que hacer un proceso parecido al que se hizo cuando logramos expedir el Código de la Niñez y Adolescencia. Creo que es el único ejemplo de formulación verdaderamente participativa de norma, donde todos los grupos interesados tuvieron espacios para ser escuchados. Por supuesto, no estoy tratando de que exista una nueva asamblea constituyente, ni mucho menos, pero así como está la representatividad política en la función legislativa, creo, como ya dijo Cristina, no se sabe fiscalizar, no se sabe, yo digo, no se sabe legislar. Entonces, ¿en manos de quién quedaría esa responsabilidad? Y ahí sí, yo sí quiero volver a asumir la responsabilidad de la academia, porque en la academia, las facultades, ahí las de derecho, por lo tanto, deberían ser críticas y hacer propuestas. A ver, no solamente es un tema de tiempo, pero sí es un tema de prioridades. Es decir, que alguien nos fije cuáles son las prioridades sobre las cuales queremos trabajar. El tema al que yo me refería, y no por desconocer el proceso que Cristina cuenta de cómo las organizaciones de mujeres de todas las áreas geográficas y de pensamiento han incidido para que se cree un ministerio, no lo desconozco, pero sí me suena a voy a callarle al niño que llora con un chupón en la boca. Discúlpenme que use esa expresión, pero es mucho más allá lo que hay que trabajar. Entonces, ya, mañana también vamos a reformar la Constitución, pero el imaginario del servidor público, inclusive del responsable de las instituciones educativas, no cambia. Entonces, de ahí que yo sí creo fuertemente en que hay que trabajar en lo que es formación ciudadana. La formación ciudadana puede tener grandes logros. Miren que, y lo voy a plantear algo que tal vez sale del tema, pero yo estoy constatando, y creo que muchos de los docentes universitarios constatan, lo que es este momento, el regreso a la presencialidad después de casi 2 años sin clases presenciales. Esa es una generación que ahorita nos puede dar una lección de cómo adaptarse a las adversidades. Pero por otro lado, es una generación que se desconectó de lo que era esa interacción. Entonces, estamos tratando, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero, de retomar lo que todo el mundo quiere, es volver a una normalidad que no existe, pues. Nunca vamos a volver a lo que fue antes. Esto es el día de hoy, esta noche, es una demostración de que no hemos vuelto a lo que fue antes. Pero esa idea equivocada de que lo que hay que hacer es sacar leyes o hay que hacer modificaciones constitucionales pueden ser útiles, pero no son suficientes. Entonces, yo sí quiero poner esa voz, ¿no? ¿Para qué vamos a iniciar un proceso de reforma constitucional de un día para otro, sino un proceso de análisis, de evaluación, formulación de propuestas muy, muy amplias y a todo nivel para luego decir, ok, estas son las reformas prioritarias por las que hay que comenzar? Espero haber contestado la inquietud, Sandra. Muchísimas gracias, Elizabeth. Claro que sí. Entremos ya en una ronda final como para ir cerrando y agradeciéndoles muchísimo nuevamente por la participación, por todas las preguntas que han sido recogidas y que fueron las que nos sirvieron como guía facilitadora para este foro. Quisiera terminar, si no hay nada más, quisiera terminar con una última pregunta que quizás suena utópica, pero me parece que es una pregunta que se puede formular, ¿no? ¿A qué se compromete Cristi con las mujeres en este 25 de noviembre, como funcionaria y como militante? Yo creo que los 25 de noviembre, bueno, las mujeres tenemos esto, ¿no? O sea, nuestras fechas son espacios de reflexión profunda, pero también de cambiar todo lo posible y generar las acciones más coherentes posibles a quienes nos identificamos en una lógica más feminista.
creo que como persona el compromiso sí es servir. O sea, no todas las mujeres están en los espacios porque no pueden, porque no quieren, porque tal vez no es su rol. Y las que nos jugamos y decidimos conscientemente estar desde el Estado, también tenemos que asumir responsablemente esas batallas y darlas. Y eso implica una coherencia difícil, porque estás disputándote el poder constantemente, adentro y afuera, y te estás disputando el poder con personas que no van a dejar por X y razón, y personas que no quieren dejar por una formación antiderechos. Y eso es gravísimo. Yo creo que el compromiso que he mantenido desde el primer día que hemos estado, que estoy en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ha sido fortalecer su institucionalidad, volverle a dar un discurso político en defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad, pelearnos por presupuesto. Quiero mencionarles también que nosotras hemos enviado al Ministerio de Finanzas ya los informes que nos han pedido para que nos suban el techo presupuestario del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, por más que tenemos una ejecución del 75% este momento, que es buena para un consejo, no responde a las necesidades. Y hemos enviado ya la reforma al reglamento de observancia, porque nosotras podemos observar, pero no podemos hacer nada más. Entonces, te doy, pero te quito. Yo estoy de acuerdo, Pachi, estoy de acuerdo, Elizabeth, Sarita, todas las compañeras que están aquí. No vamos a no vamos a creer que con esto se solventa o se soluciona la vida de las mujeres. Pero yo creo que sí es una batalla que valió la pena y que vale la pena darla. Y como consejo, volver a ponerle al menos, y digo al menos porque falta tiempo, siempre en el sector público te falta tiempo. Al menos volver a poner el consejo dentro de su rectoría, que eso ha sido, recuperar ese espacio ha sido muy importante. Y también contarles que hemos activado el sistema como consejo, hemos cumplido y estamos volviendo a tener los espacios institucionales de participación tan criticados, pero que también necesitamos tener. O sea, volver a llamar al Consejo Consultivo de Mujeres, que está prorrogado en funciones desde el 2019, es decir, nadie le interesa mucho que hayan mujeres a las que consultar, peor las personas LGBTI. La apuesta que estamos dando desde la Secretaría Técnica y desde el Consejo ha sido esa. Yo creo que eso, Sandrita, el 25 de noviembre no puede pasar desapercibido, y quiero sí recordarles que también estamos trabajando en un informe de observancia sobre el caso María Belén Bernal, el cual tendrá el 30 de noviembre. Podremos revelar las recomendaciones técnicas, que ustedes saben qué es lo que podemos hacer, pero no quiere decir que no podíamos hacer nada, no quiere decir que nos tenemos que quedar con brazos cruzados, y lo estamos poniendo como un caso emblemático. No con esto desconozco tantas otras mujeres que nos falta, pero es la primera vez que el Consejo hace un informe emblemático de un femicidio y que podría ser un feminicidio. Entonces, ponerles en la mesa que sí estamos dando la batalla también desde acá. Muchísimas gracias, Cristina. Y justamente por ahí va la última pregunta para Patricia. De todo lo que hemos planteado, ¿cuál es el tema crítico que se necesita hacer ya para que no vuelvan a suceder casos similares? El micrófono. Para que no vuelvan a ocurrir femicidios. Creo que necesitamos como sociedad civil empoderarnos para exigir lo que el Estado requiere, lo que el Estado tiene que hacer. El Estado no le va a dar a las mujeres lo que nunca le ha dado desde el reconocimiento. El Estado es una estructura patriarcal. Y desde el ser una estructura patriarcal no va a reconocer los derechos. Entonces, lo que tenemos es que recuperar los espacios de actoría de las mujeres y de actoría de la sociedad civil independiente. Todo puede ser, mi Cris, pero no creo en los consejos consultivos. Lo sabes desde hace años. Entonces, sí, debemos recuperar la actoría. Debemos recuperar, así como poco a poco hemos ido recuperando las calles, ¿sí? Tenemos que recuperar la actoría y la exigibilidad independiente, autónoma, sin normas, sino simplemente como nos corresponde, porque son nuestros derechos. Y porque es nuestro derecho exigirle al Estado y hacerle control al Estado. Con nuestra plata, el Estado debería hacer lo que debería devolvernos, porque finalmente pagamos impuestos.
Muchísimas gracias, Patricia. Finalmente nos vamos con Elizabeth y asimismo una pregunta final desde todo lo planteado, ¿no? De todo este gran reto que se tiene desde la academia también, ¿cómo logramos que la formación de esas futuras personas que van a estar legislando sea una legislación que aporte para recuperar, para garantizar esa dignidad humana? Bueno, yo creo que hay que comenzar humanizando los espacios desde los de crianza a la temprana edad, porque creemos que cuando ya las personas son adultas deben revestirse así de una madurez y de una inteligencia emocional y sensibilidad para que puedan reaccionar frente a casos de vulneraciones de derecho. Pero ¿cómo ya se han naturalizado tanto desde sus primeros años de manera crítica como criamos a esos recién nacidos, por ejemplo? Y entonces, sin esos espacios que donde se supone que deben estar seguros, amados, cuidados, eso no se da. Luego entran a espacios educativos donde todavía la vulneración es más agresiva, donde no hay ninguna práctica democrática de diálogo y de respeto a las diversidades. Claro, fácilmente luego llegan a los estudios superiores o los espacios de trabajo y se siguen reproduciendo estos sistemas. Entonces, realmente lo que yo creo que tenemos es que transformar la sociedad, por lo menos comenzando desde mi metro cuadrado. Es decir, ¿quiénes estamos aquí? Tenemos una responsabilidad, al menos con los más cercanos nuestros. Tenemos una responsabilidad entonces en nuestro trabajo. Tenemos una responsabilidad de cómo manejamos las redes sociales, que son un derroche realmente de odio, fanatismo, donde la violencia es verbal, psicológica, de toda índole. Y entonces, si no cambiamos eso, no vamos a llegar a tener mañana personas comprometidas con el respeto de los derechos. Y lamentablemente son esos, casi uso una palabra que no quiero estigmatizar a nadie, pero son esas personas que tienen mayores seguidores en las redes sociales, los que mañana tienen las mayores probabilidades de ser electos en una contienda electoral. ¿Y dónde está la base? ¿Dónde está el trabajo? Mira que los esfuerzos han sido en las últimas décadas con personas que ahora son adultas, creo que es el caso de Cristina, que desde jovencita o niña, adolescente, comenzó a trabajar a propósito de los derechos, probablemente se comprometió, desarrolló procesos, termina además teniendo esta respuesta que para mí es una felicidad verla, porque realmente esa es la generación que va a tener a cargo lo que viene por delante. Pero si no es esa la oportunidad que tienen todas las personas, entonces no estamos hablando de nada. No estamos hablando sino de tal vez poner parches, remiendos en una legislación que ya no da más. Esta es realmente una tarea de todos. Patti sabe que a mí me gusta usar siempre una frase en la que dice, cuando hay algo importante que hacer y todo el mundo es responsable de hacer algo, nadie termina haciéndolo. Y luego unos y otros echan la culpa de por qué no lo hiciste y tú por qué no lo hiciste. Entonces, esta idea final con la que yo quiero quedarme es de qué soy responsable yo. Y esa es la pregunta que creo que debemos seguir transmitiendo a todo el mundo. En lo que tú eres responsable, haz las cosas bien. Y claro, ya luego se va a ir decantando hasta lograr una sociedad ecuatoriana mejor, que creo que es la que todos queremos. O sea, esa unidad y esa efervescencia que nos emociona un domingo cuando nuestro equipo de fútbol gana en un mundial, esa es la que necesitamos para cuando se erradique la violencia, cuando no hayan femicidios, cuando no hayan niños maltratados. Pero eso es un trabajo de todos, ¿no? No solo de ponerse la camiseta, sino de jugar en esa cancha, no verla en la televisión, sino meterse, sudar, con un esfuerzo y día a día. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, de verdad, cada palabra de ustedes, cada tema que han puesto realmente nos ha ayudado para entender más esta problemática que no es fácil, que es muy compleja.
Y para tomar todas las palabras de ustedes, nada más invitarles a que el 25 de noviembre vayamos a las calles, que nos tomemos las calles, que salgamos a recuperar este espacio nuestro, que salgamos con nuestra voz, que salgamos con nuestras propuestas, con nuestros gritos, con nuestras demandas, pero que estemos allí, que estemos en la calle, y que no sea un día de dejar de hacer las cosas porque las instituciones se están organizando en función de los horarios del mundial, sino que sea un 25 de noviembre totalmente legítimo, totalmente combativo, porque lo requiere, porque es un grito de las mujeres. Y entonces yo les invito a quienes están en las diferentes ciudades a que revisen en las redes, están las convocatorias para las marchas, algunas son en la mañana, algunas son en la tarde. En el caso de Cuenca, a las 9 de la mañana se convoca en el Parque de San Blas, para de ahí hacer una caminata, una marcha, y luego terminar en el Puente Vivas Nos Queremos, que es un sitio emblemático que se ha levantado en Cuenca, y que es ese sitio que nos recuerda que tenemos mucho por hacer y que tenemos que empezar ya, desde este momento. Nada más agradecerles muchísimo nuevamente a cada una de ustedes, a las personas que nos han acompañado, a cada uno de ustedes, y por supuesto a las expositoras que nos han iluminado mucho el camino y que nos dejan grandes retos. Muchas gracias. Buenas tardes.